Segunda de Pedro, en el capítulo 1, vamos a leer los versículos 5 al 15, versículos 5 al 15, cuando todo lo tengamos me dicen amén, hermanos. Amén. Comienzo leyendo el versículo 5, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en el cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Amén. Vamos ahora, Padre. Estamos delante de su santa y bella presencia, Señor, porque su palabra nos promete que donde hubiéramos 2 o 3 congregados en su nombre, ahí estaría usted. Gracias, Señor, por su presencia, por su amor, por su misericordia. Gracias por la oportunidad y el privilegio que nos da de estar aquí para escuchar su palabra, Señor, para adorarle, para alabarle. Señor, le ruego que nuestros oídos estén atentos a su palabra, porque es su palabra. Y que, Señor, nuestro corazón esté dispuesto, abierto a recibirla, a atesorarla y a ponerla en práctica en nuestra vida, Señor. Dándonos cuenta que es su palabra, es usted hablándonos. Y, Señor, ayúdenos a comprenderlo, a entenderlo. Que cada palabra, Señor, cada palabra que aquí se lee, se habla, conforme a su escritura, es usted hablándonos, Señor. Gracias por su amor y su misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Me llama la atención el versículo 2, hermanos, que el apóstol Pedro, por supuesto, inspirado por el Espíritu Santo, en otras palabras diríamos el Espíritu Santo hablándonos, dice el versículo 12: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Dice, versículo 13, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Hermanos, es muy importante lo que vamos a estar escudriñando, estudiando aquí en la palabra de Dios, porque si el apóstol Pedro, él se preocupaba para comunicarles este mensaje a las personas que habían conocido al Señor, que eran parte de la iglesia de Cristo, y dice que por esa razón, por lo que acabamos de leer en los versículos anteriores, dice, no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Qué importante, hermanos, es para nosotros el estudiar la palabra de Dios, escudriñarla, leerla, recordar, y cada vez que la leemos o que la escuchamos, nos demos cuenta de que es Dios quien está hablando, hermanos. Es Dios. Muchas de las veces la leemos y vamos
de corrido y no estamos meditando, pensando que es Dios, hermano, quien nos está hablando. Es Dios, es el Señor. Y son cosas bien importantes. Veamos, hermanos, lo que el Señor nos dice en el versículo 5. Dice, ustedes también, nosotros, yo, incluyéndome a mí, el Espíritu Santo nos dice a nosotros, ustedes. O sea, ¿por qué, hermanos? Porque los versículos anteriores dice que, por ejemplo, el versículo 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y luego dice en el 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, por su grandísima misericordia, hermanos, Dios nos ha dado el privilegio de tener el nuevo nacimiento, de ser cristianos. Es Dios quien hizo toda esa obra, lo estuvimos viendo la semana pasada. Dios hizo esa obra maravillosa en nuestras vidas. Nos dio, hermanos, por medio de las promesas del Señor, el Espíritu Santo, el nuevo nacimiento, el poder para que podamos vivir una vida cristiana cambiada, una vida cambiada. Pues claro, cristiana, ¿verdad? Una vida transformada. Y todo fue, hermanos, por la gracia, la misericordia y el poder de Dios para con nosotros. Y luego dice, versículo 5, ustedes también, nosotros. Hay que poner toda diligencia, dice, poniendo toda diligencia. ¿Qué es? Es la diligencia, hermanos, es apresurándonos. Estar dispuestos, apresurándonos, porque son cosas importantes. No sabemos cuándo el Señor viene, pero el Señor viene. Y Él quiere encontrarnos, hermanos, haciendo la obra de Dios. Eso es lo que más importa y lo que más vale. Dice, poniendo toda diligencia. Y luego dice, por esto mismo... estoy en el versículo 5, por esto mismo añadid a vuestra fe. La fe, hermanos, es el fundamento para la vida cristiana. La palabra de Dios dice, hermanos, que somos salvos por gracia, pero el vehículo para obtener esa gracia, o el medio, es la fe. Dice que esto no de nosotros, es un don de Dios. Aún la fe, hermanos, con la cual nosotros creímos y aceptamos al Señor Jesucristo, fue un regalo de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios nos es predicada, la palabra de Dios nos deja saber nuestra condición de pecado, que somos pecadores y que el pecado nos va a llevar al infierno. El Espíritu Santo trabajando en nuestra vida, convenciéndonos de nuestro pecado, nos guía al arrepentimiento. Lo dice en Romanos en el capítulo 2, versículo 4 o 5. El mismo Espíritu Santo, hermanos, es el que nos guía al arrepentimiento por medio de la palabra de Dios, y el Espíritu Santo mismo trabajando en nuestra vida. Y todo, hermanos, es obra del Señor. Yo sé que hay personas, hermanos, que no les aprovecha, no les vale. Como dice en Hebreos en el capítulo 4, versículo 1 o 2. Dice que aquellas personas escucharon la palabra de Dios, pero no las aprovechó. ¿Por qué? Porque no la pudieron creer. Pero, hermanos, Dios, en su amor y en su misericordia, está trabajando con todo el mundo, con todo ser humano, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, porque no quiere que vayan al infierno, que vayamos al infierno. Él no quiere que nadie, absolutamente nadie, vaya al infierno. Pero el diablo trabaja por el otro lado, cegando el entendimiento de las personas para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo, cegándoles el entendimiento para que la persona no se arrepienta, no crea la palabra de Dios. El Espíritu Santo trabajando para que la persona la crea, se arrepienta, y el diablo metiendo la duda, la cizaña, el engaño, para que la gente continúe viviendo en su pecado, en los deleites del pecado, poniendo a Dios en el segundo, tercero, cuarto, quinto lugar, dándole más importancia a las cosas de este mundo. ¿Verdad que sí? Yo no lo digo por todos ustedes, pero algunos de nosotros podemos cometer ese error de dar más importancia a las cosas terrenales, a las cosas de este mundo, y a Dios lo dejamos a un lado. Hermanos, versículo 5 continúa diciendo, ¿estamos ahí, hermanos? Amén. Nosotros, dice, nosotros, yo, ustedes, dice que hay que poner toda diligencia. Por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. ¿Qué es la virtud, hermanos?
La virtud, hermanos, es aquello que nos mueve a obrar. ¿Se acuerdan de la mujer virtuosa? La fe, hermanos, sin obras es muerta. Si la fe no tiene obras, es muerta. Ahora, ¿cuál es la razón? Porque es una fe falsa, una fe ficticia. La persona puede decir, yo creo, pero si no se le ven obras, es que en realidad no ha creído. Si la persona continúa siendo igual, teniendo a Dios allá en un rincón, no sé en qué lugar, no le importa, le da igual, le da más importancia a las cosas de este mundo, es porque no ha creído y no le ha amanecido. Y está la persona en camino al infierno. Dios guarde muera, como este joven, hermanos, tenía 32 años. 32 años tenía, y de repente le dio un infarto y murió, se fue. ¿A dónde se fue? No lo sé. Solo Dios y Él, porque Él está allá en un lugar. ¿Está en el cielo o está en el infierno? Hermano, la vida es de Dios. Dios la da y Dios la quita. Por eso, hermano, la Escritura nos exhorta y nos llama la atención. El apóstol Pedro, preocupado, dice, por esta razón yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. ¿Por qué, hermano? Porque tenemos que estar preparados. No sabemos cuándo el Señor nos llame, nos quite la vida que nos ha prestado, porque es prestada desde Dios. Desafortunadamente, hermanos, a veces creemos, una persona joven de 32 años dice, pues, hey, tengo toda la vida por delante. Y de repente, pum, se apaga la luz y se fue. Hace como 1 año, 2 años atrás, me dijeron de una persona allá en México que le dio un infarto y lo daban por muerto. Se lo llevaron al hospital y en el hospital volvió a la vida, volvió en sí. Y me platicaron a mí y entonces yo conseguí el teléfono, busqué la manera de conseguir el teléfono, lo llamo y hablé con él y entonces le digo yo, ¿qué te pasó? ¿Qué fue? ¿Cómo fue? Dice, no sé, y dice, yo iba manejando y de repente, dice, sentí como que se apagó la luz. Se apagó todo. Ya no vi nada, dice. Y ya no supe de mí. El carro, gracias a Dios, no iba manejando muy recio, a muy alta velocidad. El carro fue y se ensartó fue y se detuvo en un árbol, ahí entre matorrales y luego en un árbol. Y bueno, pues se dieron cuenta, algo sucedió ahí y llega la ambulancia, se lo llevan, aparentemente muerto el hombre. En el hospital allá fue donde le volvió a la vida. Gracias a Dios le llamé, estuve hablando con él, le hablé de la palabra de Dios, del Señor Jesucristo. Me dijo que sí, que sí, que sí, que sí. Pues hermano, para no hacerles largo la historia, pocos días después de eso murió. Ahora sí se le apagaron las luces y ya se fue. Ahora, ¿a dónde? No lo sé, hermano, no lo sé. Yo después pregunté que cómo era la vida de él después de eso. No, pues él seguía en su pachanga, tomando y todo. No sé, solo Dios, ¿verdad? Pero ya se fue, murió. Era una persona que tenía 50 y algo de años y se fue y se murió. Hace poco les conté de este muchacho, tenía 54 años, estuve hablando con él a través del Facebook, pues también a los 54 años se le apagó la luz y se fue. Este joven que yo no lo conozco, no lo conocí, solamente al papá, el papá es Basilio, a los 32 años, hermano, y se fue. Cuán misericordioso ha sido el Señor con nosotros, que nos ha dejado vivir un poquito más, lo digo por mí, ¿verdad? Y haberle conocido, y haber conocido la palabra de Dios, y haberla creído. Hermano, la vida es de Dios. El Señor Jesucristo que está aquí no me deja mentir, lo que estoy diciendo es la verdad. Él es el que da la vida. Él es el que da la vida, hermanos. Y dice que la vida del ser humano es como la flor de la hierba, que en la mañana ahí está y para la tarde ya no. Se secó y ya no. Entonces, hermanos, qué importante es que meditemos en esto y escudriñemos lo que Dios nos dice aquí en su palabra para que nuestra vida esté puesta al servicio de Dios. No tengamos en poco la palabra de Dios, a Dios,
lo que se habla aquí, la razón por la cual nos reunimos en la iglesia. Nos reunimos para adorar a un Dios vivo, todopoderoso, que es el fundador de esta iglesia, de las iglesias, de la iglesia evangélica cristiana. Y nosotros, hermanos, como evangélicos, como cristianos, tenemos que escudriñar la Escritura, tenemos que, hermanos, estar de acuerdo a ella, no a filosofías huecas y sutilezas de los hombres, que por medio de Satanás o Satanás y usando a los hombres para arrastrar tras sí a la humanidad y poner dudas en la palabra de Dios. Es un libro y es escrita por los hombres, sí, por los hombres, pero inspirados por el Espíritu Santo, inspirados por Dios. Esto es la palabra de Dios, hermano. Es la palabra del Señor y es Dios hablándonos a nosotros. Y dice que a la fe, hermanos, es el fundamento para que tú y yo llegásemos a ser cristianos, a ser salvos. Ella es el fundamento de la salvación. Nuestra fe en Dios, dice la palabra de Dios, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que le es galardonador de los que le buscan. Nosotros, hermanos, con nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada. Hay que pedirle al Señor: Señor, por favor, ayúdame. Ayúdame, Señor, necesito que esta palabra me hable a mí, que yo tenga el deseo, el fervor de obedecerla, de ponerla en práctica en nuestra vida. Hermano, cada palabra que está aquí escrita es verdad, y de cada palabra, hermanos, que nosotros desobedezcamos, aunque seamos cristianos y aunque seamos salvos y aunque lleguemos al cielo, un día vamos a tener que dar cuentas al Señor. Un día tendremos que dar cuentas a Dios. Vamos a pasar por el tribunal de Cristo. Aquellos pobres que no fueron salvos van a ir al trono blanco y van a ser lanzados al lago de fuego. Pero nosotros los cristianos no estamos exentos de pasar por el tribunal del Señor, tribunal de Dios, delante del Señor Jesucristo. No la tengas en poco, escudriñala, mira qué es lo que Dios dice, qué es lo que Dios te dice. Si tú eres un hijo de Dios o una hija de Dios, Dios te está hablando a ti y a mí y quiere que la obedezcamos, que seamos fieles, obedientes a su palabra. ¿Me estoy explicando, hermanos? Dice que añadir a nuestra fe virtud, en otras palabras, poner en práctica lo que sabes, poner en práctica lo que la Escritura dice. Habla de la mujer virtuosa allá en el Proverbio 39, creo. Proverbios 39, capítulo 39. ¿Qué es una mujer virtuosa? Es aquella mujer que cree en Dios y que obra todo lo que obra, lo obra para bien de su familia, para bien de las personas, para testimonio de los de afuera. Bueno, dice aquí que nuestra fe le añadamos virtud, poner en práctica lo que aprendemos. ¿Me estoy explicando, hermanos? Que pongamos en práctica a esa fe, que le añadamos virtud. Virtud. Las virtudes son obras buenas que la persona hace para hacer el bien y agradar a Dios, hermanos. Hacer el bien es bien importante. Ahora, hermanos, las virtudes de las obras que Dios quiere que hagamos son obras preparadas con anterioridad por Dios mismo para que andemos en ellas, como lo que sucedió con nuestra hermana Gaby, con este señor Basilio. Era una obra que ya estaba preparada por Dios. Y si nosotros estamos atentos, hermano, a veces no sabemos, vamos y hacemos algo, pero fue Dios quien nos guió ahí. Y con un propósito. Vea que como Dios, hermanos, a través de todo esto, ahora vamos a comenzar a tener un estudio bíblico ahí los jueves con estas dos personas que trabajan ahí en esta tienda y no pueden asistir a una iglesia por causa del trabajo. Dios sabrá lo que hace en un futuro, pero lo importante es que la palabra de Dios les llegue a estas personas y nosotros somos los instrumentos, hermanos. Nosotros somos los instrumentos. Son obras preparadas por Dios. Y quiero, no pierda 1 Pedro, pero quiero llevarlos ahí a Efesios, hermanos, por favor, más atrasito en Efesios, en el capítulo 2.
Dice el versículo 8, dice, porque por gracia, o sea, por regalo de Dios, la gracia es un regalo que no merecemos. Sois salvos. Lo dice por medio de la fe. ¿Estamos ahí, hermanos? Efesios 2, capítulo 2, versículo 8. Pues todos estamos ahí, Efesios 2, 8. Dice, porque por gracia sois salvos. Hermanos, gracias a Dios por la salvación, ¿verdad? Amén. Gracias a Dios, gracias Señor por la salvación que nos has dado. Por gracia, hermanos. Un regalo que no merecemos, yo no lo merezco, nadie lo merecemos. Dice, por medio de la fe. La fe, hermanos, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, por el Espíritu Santo que nos convenció de pecado. Dice, y esto no de nosotros, no de ustedes, no de mí, no de vosotros, pues es un regalo de Dios, es un don de Dios. Un don de Dios. Versículo 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. Y luego dice en el versículo 10, porque somos hechura suya, o sea, hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. Cuando venimos a ser nuevas criaturas, ahora somos creados nuevos en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? Regresamos ahí a segunda de Pedro. Señor, cada día, hermanos, cada día, Señor, aquí está mi vida. Úsala para tu honra y para tu gloria, para que yo sea de buen testimonio a las demás personas, no para que sea de mal testimonio, de tropiezo a otros. Ahí el Señor, hermanos, comienza a moldearnos. Estamos en las manos del alfarero y a veces nos va a doler las cosas que Dios esté haciendo, nos está moldeando, nos está pasando la lima y a veces va a doler, pero es para nuestro bien, hermanos. Todo lo que Dios haga en nosotros es para nuestro bien. Dice, a la fe añádele virtud. Y luego a la virtud, hermanos, la virtud es las obras buenas, dignas del Señor, dignas de arrepentimiento. Y a esa virtud, a esas obras, dice conocimiento. Estamos ahí en el versículo 5, ¿verdad, hermanos? A la virtud, conocimiento. El conocimiento, pues, ¿de dónde más lo podemos adquirir, hermanos? De la palabra de Dios. La palabra de Dios, hay que leerla, hay que escudriñarla, hay que pedirle al Espíritu Santo que nos guíe a poder tener hambre de la palabra de Dios y alimentarnos de la palabra del Señor. Dice, a la virtud, a esas obras, conocimiento. ¿Para qué, hermanos? Es importantísimo. ¿Saben ustedes que en el Antiguo Testamento dice que el pueblo de Israel pereció porque le faltó conocimiento? Le faltó conocimiento, por eso pereció, por eso andaban haciendo las cosas como a ellos mejor les parecía. ¿Y qué pasó? Dios tuvo que disciplinarlos duramente, tratar con ellos duramente, para que se arrepintieran, para que verdaderamente buscaran a Dios. Hermanos, si nosotros no tenemos el conocimiento de la Escritura, nos va a parecer que todo está bien. Y viene cualquier falso maestro a arrastrarnos a hacer cosas que no debemos de hacer, que no tienen nada que ver con el Señor, porque todo nos parece bien, todo nos parece igual, y decimos, pero ya soy salvo, soy un hijo de Dios, y viviendo como vive cualquier mundano. ¿Por qué? Porque no tenemos el conocimiento. Pensamos que todo lo que hacemos es bueno y es agradable a los ojos de Dios. No hay conocimiento de la Escritura. Por eso dice la palabra de Dios que a esa virtud, a la fe virtud, a la virtud, conocimiento. Para que dejemos de estar escuchando cosas que no debemos de escuchar. Para que dejemos de estar hablando cosas que no debemos de hablar. Para que dejemos nuestro comportamiento pasado y comencemos a comportarnos como un verdadero cristiano, como un cristiano que soy. Digo, si he nacido de nuevo, si hemos nacido de nuevo. Conocimiento, hermanos. El conocimiento es bien importante, importantísimo. Y luego dice,
al conocimiento, dominio propio. Fíjese, hermanos, lo que dice en el capítulo 3, por favor, en el verso 18. ¿Qué es lo que la Escritura nos manda hacer? Dice, ¿estamos ahí, hermanos? Segunda de Pedro 3:18 dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento. ¿De quién? De nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué, hermanos? ¿Cuál es la razón? Fíjese lo que dice el versículo 17. Dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos. No sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Hermanos, el mundo entero, todo el mundo, dice la palabra de Dios, que está bajo el maligno. Todo el mundo está bajo el maligno. ¿Quiénes son las personas que no están bajo el maligno? La iglesia de Cristo. Pero nosotros, como la iglesia de Cristo, hermanos, tenemos que estar bien agarraditos de la mano del Señor, creciendo en el conocimiento, creciendo en la gracia, conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hermanos. Y luego dice, regresamos al primer capítulo, después del conocimiento, dice dominio propio. ¿Cuál es el dominio propio, hermanos? Es controlar nuestro carácter. El dominio propio, hermanos, a través del conocimiento, a través de la fe. Primero viene la fe. La fe es el fundamento para creer en el Señor Jesucristo. Después, las obras preparadas de antemano. Después, el conocimiento de la palabra de Dios, creciendo en el conocimiento, por supuesto, porque desde el momento que creímos en el Señor Jesucristo, pues entramos en un poco de conocimiento. Después continuamos creciendo en el conocimiento. Y después del conocimiento, hermanos, dice dominio propio. ¿Por qué, hermanos? Porque la Biblia me dice a mí que dejemos gritería, dejemos todas esas palabras vanas, palabras corruptas, palabrería y todas estas cosas. Y nos dice que tengamos ese dominio propio. Dominio propio, hermanos, es control de nuestro carácter. Recién convertidos, hermano, a veces pues seguimos siendo un poco explosivos, un poco carácter así medio como que medio rancio, ¿verdad? Medio echado a perder. Pero el Señor comienza a tratar y a través del conocimiento de la Escritura nos damos cuenta que estamos mal, estamos fallando. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Señor, por favor, ayúdame con mi carácter. Ayúdame, Señor, esto no está bien. Yo sé que no está bien. Ayúdame, Padre, a controlarme esta situación. Ayúdame, Señor, a controlar mi lengua. Dominio propio. Es parte del dominio propio, controlar la lengua, y todos fallamos con la lengua. Hablamos cosas que no debemos de hablar, muchas de las veces. Los pensamientos, hermano, esos pensamientos que viene el diablo y los mete a nuestra mente. Controlar esos pensamientos, sacar esos pensamientos que vienen de Satanás, la envidia, rencores y muchas otras cosas, hermano. Dominio propio. Hermano, pídele al Señor, pidámosle al Señor que nos ayude a tener dominio propio. Que ese dominio, hermanos, lo llevemos cautivo a la obediencia de Cristo. ¿Se acuerdan que lo dice en Corintios? Llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando vienen pensamientos, hermanos, corruptos, envidia, cualquier cosa, hermano, el afán, los deseos carnales y todo eso, hermanos, tenemos que saber, esto no viene de Dios, esto viene del diablo, viene de Satanás, hay que desecharlo. El odio o el coraje o el que yo sienta una raíz de amargura contra una persona, o que a mí me cae mal el hermano, la hermana, eso viene de Satanás, hermano. ¿Verdad que sí? Viene del diablo. Y tenemos que tener dominio propio y decir, esto no lo voy a recibir, lo rechazo en el nombre de Jesucristo. Porque mi pensamiento, mi vida tiene que estar dominada a la obediencia de Cristo. Necesitamos la ayuda de Dios, sí, hermanos. Si algo digno de alabanza, dice, en esto pensad, dice la palabra de Dios. Si algo digno de alabanza, en esto pensad, dice Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero,
todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. Hermanos, es palabra de Dios. Está en Filipenses 4:8. Si usted quiere lo busca en su casa, léalo, escudriñelo. Todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si aquello te lleva a hacer una obra que agrada a Dios, si algo digno de alabanza, dice, en esto pensad. Interesante, ¿verdad, hermanos? ¿Y cuántas veces, hermanos, le damos rienda suelta a los pensamientos y luego comenzamos a sacarlo por la boca, por la lengua? ¿No le ha pasado a usted? A todos, hermanos. A todos nos pasa. Digo, si a usted no le ha pasado, dígame cómo le hizo. Con la palabra de Dios, hermano. ¿Verdad que sí? Con el poder del Espíritu Santo. Por humillarnos en la presencia de Dios, rechazar. Los pensamientos van a venir, hermanos. El deseo carnal va a venir. El problema es cuando nosotros lo aceptamos, lo recibimos, permitimos que eso anide y tome control de nuestra vida y nos dejamos llevar por ello. El diablo, hermanos, se encarga de poner muchas cosas negativas. Pero cuando hacemos obediencia a la palabra de Dios, dice, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Hermano, qué bendición, qué paz, qué gozo, qué seguridad. No importa lo que esté pasando a nuestro alrededor. Dice, yo he confiado en el Señor Jesucristo y el Señor me va a sacar de esta situación y de este problema. Lo voy a traer a las manos de Dios. El problema, lo que sea, lo voy a poner en las manos de Dios. Dios me va a sacar adelante. Dice la palabra de Dios, si algo digno de alabanza en esto pensar. Y de esta manera, hermanos, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, quiere decir que no lo vamos a poder entender, pero tantos problemas y mucha gente no lo entiende. Dice, ¿cómo esta persona tiene paz en medio de los problemas? Porque la gente no lo entiende y muchas veces ni nosotros lo vamos a entender. Sobrepasa todo entendimiento, pero va a guardar nuestros corazones en Cristo Jesús, hermano. Nuestros corazones en Cristo Jesús. Y luego, hermanos, continúa hablando la palabra de Dios. Dice el versículo 6, al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. Paciencia, hermanos. Ser pacientes. Hermanos, esto es el dominio propio y la paciencia son características del fruto del Espíritu Santo. En Gálatas lo menciona. Solamente que el dominio propio lo menciona como templanza, pero son características, son parte del fruto del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está en nosotros, ahí está eso, hermano, porque dice la palabra de Dios que todo nos ha sido dado por su divino poder. Pero muchas veces, hermano, no lo practicamos o no está en práctica porque lo ignoramos, porque no pedimos. Si nosotros vivimos a veces desprevenidos, desapercibidos, porque no pedimos. Si pedimos, Dios nos lo va a dar, ahí está. No que nos lo vaya a dar, no, si está en nosotros por medio del Espíritu Santo, pero no lo practicamos o no se activa porque no pedimos. Si eres salvo, si eres salva, ahí está en tu vida. Porque el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Porque son características de Él, del Espíritu Santo. Y luego después de la paciencia, dice a la paciencia piedad, ser piadosos. Tener piedad de las demás personas, de los que sufren, de las personas que están en situaciones difíciles. Y a la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. ¿Se acuerdan, hermanos, que en 1 Corintios capítulo 13 dice que el amor es sufrido, es benigno y no es convenenciero, no busca lo suyo propio? No es que, hermano, qué triste, hermano, qué triste. A mí me da mucha tristeza a veces con personas que se dicen ser cristianos, que están en la iglesia y, hermano, que están buscando solamente
lo suyo propio. Aún, hermanos, pues personas que se dicen ser siervos de Dios, hermanos, cuando lo que quieren es sacar ventaja de las personas de la iglesia, lo que hacen, lo hacen con el propósito de ver qué se ganan, qué sacan. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque tienen su mirada muy corta. Tienen su mirada puesta en las cosas de este mundo, en las cosas materiales. Y no pueden ver, hermano, la gloria de Dios. Que esto es pasajero, la vida se va. Imagínense esos pastores, hermanos, que tienen casas de 3, 4 millones de dólares. No la necesitan. Gente muriéndose de hambre, gente pasando por necesidades, y ellos 4 millones de dólares invertidos en una casa, cuando, hermanos, pueden vivir en una casa de $100,000. Yo quisiera una de 50, aunque fuera. Sí, hermano. Pero ¿para qué quiero yo una casa de 4 millones de dólares, hermanos? Cuando a veces yo creo que personas de la congregación, hermanos, no tienen ni la de $20,000. A lo mejor viven una, no sé, tal vez pagando renta, y a veces les cuesta pagar la renta, pero el pastor vive en una casa de 4 millones de dólares. Dígame usted, hermano, si ese hombre no tiene su mirada muy corta. Tiene su mirada corta, tiene su mirada puesta en las cosas terrenales, en las cosas de este mundo. Y es triste, hermanos, es triste cuando la persona siempre está nomás, hermanos, viendo a ver cómo ventajea al otro. Triste, triste. Ahora, el inconverso, hermanos, no me extraña, no es de extrañarnos, pero el que está en la iglesia, hermanos, Dios no nos ha llamado para eso. Dice, versículo 7, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor, amor, amor. Y luego dice el versículo 8, porque si estas cosas están en nosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que quiere decir esto, hermano? Que si estas cosas están en nosotros, hermanos, vamos a estar sirviéndole al Señor. Vamos a ser instrumentos útiles en las manos del Señor, ¿cierto? Eso es lo que nos está diciendo. Si estas cosas están en nosotros y abundan, dice, no vamos a estar ociosos ni sin fruto. Dios, hermano, nos va a guiar a que estemos sirviéndole de alguna otra manera. Hermano, Dios va a presentarnos esas obras preparadas de antemano para que le sirvamos, para que andemos en ellas. Hermanos, y no hay cosa más gozosa, cosa más bendecida, una vida bendecida, el estar sirviendo como instrumento en las manos del Espíritu Santo. No hay cosa más de gozo, hermano, de más gozo, sino ser siervos del Altísimo, siervos del Dios Altísimo. Gozo aquí en la tierra, gozo en la vida terrenal. Imagínense, hermanos, el gozo que vamos a tener cuando estemos allá en la presencia de Dios. Cuando el Señor diga, bienaventurado, buen siervo, en lo poquito me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Dios quiere, hermanos, que seamos fieles. Ahora, como humanos que somos, estas cosas nos son difíciles, a veces no las entendemos, pero hermanos, digámosle al Señor, Señor, yo quiero, Señor, servirte. Yo quiero servirte, Señor. Ya no quiero, Señor, estar siendo influenciado por las cosas pasadas, por las cosas viejas, lo que yo era. Quiero ser lo que tú quieres que yo sea. Yo quiero ser lo que tú quieres que yo sea. Dice el versículo 8, una vez más lo leo, dice, porque si estas cosas están en nosotros, en ustedes, en mí, y abundan, no os dejarán, no nos van a dejar, hermanos, estar ociosos, ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ser personas que estamos confesando a Dios con nuestra boca, con nuestros hechos y con nuestro fruto. Confesar a Dios. Fíjese, hermanos, rápidamente vamos a 1 de Juan, capítulo 4, por favor, hermano. Versículo 13. Vea lo que dice el versículo 13. Vamos a ver el 12.
Primera de Juan 4, versículo 11. Vamos a leer desde el 11. Dice, amados, yo tenía planeado leer solo el 15, pero vamos a leer desde el 11. Dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. El versículo 15 era lo que quería enfatizar. Dice, todo aquel que confiese. Ahora, ¿con qué se confiesa, hermanos, a Dios? Con la boca, ¿verdad? Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Dice, Dios permanece en Él y Él en Dios. Ahora, hermanos, cuando una persona ha nacido de nuevo, Dios nos ha dado el Espíritu Santo, como dice ahí, pero el confesar, hermanos, es la prueba. Es la prueba, dice, se confiesa para salvación. Y cuando la persona continúa confesando a Cristo como su Señor, como su Salvador, como el Señor de su vida, por su boca, por sus hechos, por su fruto, es que Dios está ahí en esa persona. Ahora, no solamente con la boca, porque la persona puede confesar a Cristo como su Señor con la boca y con sus hechos negarlo, ¿cierto? La Biblia lo dice, ¿verdad? Con sus hechos negarlo. Pero si la persona confiesa a Dios con su boca, también con sus hechos, y el fruto que da, hermanos, es porque Dios está ahí y porque esa persona está en Dios. ¿Me estoy explicando, hermanos? Eso es lo que la Escritura nos enseña. Y luego dice el versículo 9, pero el que no tiene estas cosas, o sea, hablando del versículo 5 al 7, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, dice, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Esta parte, hermanos, habiendo olvidado de sus antiguos pecados, es algo difícil de entender, pero ustedes saben, hermanos, que cuando el Señor Jesucristo anduvo en la tierra y sanaba a una persona y le decía, tu fe te ha salvado, tus pecados te han sido perdonados, en diferentes ocasiones nosotros lo leemos en la Escritura, el Señor Jesucristo le decía, tus pecados te son perdonados. No sabemos a qué se refiere el apóstol Pedro o el Espíritu Santo inspirando al apóstol Pedro de esas personas que les habían sido perdonados sus pecados y se olvidaron, y dice que es ciego, que tiene su mirada corta. Probablemente, hermanos, el Señor Jesucristo le dijo, tus pecados te son perdonados, pero esa persona se apartó del Señor. Cuando viene el Espíritu Santo no vino a esa persona, no lo sé, hermanos, porque no lo podemos saber todo. Pero lo que sí el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, y me queda bien claro, es que dice, versículo 9, estamos ahí, ¿verdad, hermanos? Pero el que no tiene estas cosas, o sea, hermanos, si no está dando el fruto, eso es lo que está diciendo, si no da fruto, el que no tiene estas cosas, dice, tiene la vista muy corta. ¿Por qué, hermanos? Una persona que tiene la vista corta, tiene la mirada puesta en lo terrenal, y no tiene su mirada puesta en lo celestial, dice, tiene su mirada corta. Y luego dice, es ciego. ¿A qué ceguera se está refiriendo? A la ceguera espiritual. No puede ver el reino de Dios. ¿Se acuerdan que dice el Señor Jesucristo lo dijo? Que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Se acuerdan, hermanos? No puede ver el reino de Dios una persona no nacido de nuevo, y luego dice, no puede entrar tampoco. Si no lo puede ver, hermanos, es porque es ciego espiritualmente. Y eso es a lo que el apóstol Pedro se está refiriendo aquí. Esta persona está ciega espiritualmente. Y luego dice, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Versículo 10, hermanos, dice, por lo cual, por esta razón, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación. En otras palabras, hermanos, ¿cuántas personas, miles o cientos de miles, o si se podría decir millones de personas, nos proclamamos ser cristianos y están en una congregación, reunidos,
Pero ¿cuántas personas, hermanos, no tienen ese fruto? No, o sea, lo tienen en poco. Muchas de las veces, hermanos, la culpa no es de la congregación, es el pastor que no les está predicando, no les está enseñando, porque es un asalariado y lo que más le importa a él que la congregación, las bancas estén llenas, y porque si les habla duro, se van a ir y no quiere que se vayan. Pero hermanos, ¿de qué sirve que estén metidos en una congregación si la persona no es salva? ¿De qué sirve? El propósito de Dios, hermanos, de habernos dejado su palabra, de habernos dejado su plan, el plan de salvación, el plan de la iglesia, es para salvación de la persona, para que la persona no vayamos, o las personas no vayamos al infierno, sino que vayamos al cielo. Ese es el plan de Dios. Y mientras estamos aquí en este planeta, hermanos, Dios quiere que estemos activos sirviéndole al Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, dice aquí el versículo 10, por lo cual, por esta razón, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, hermanos. Lo que está diciendo, hermanos, es que eso nos da la seguridad de que estamos en Cristo Jesús. Pero, hermanos, si estamos haciendo cosas contrarias a la palabra de Dios, entonces voy a decir, ¿seré o no seré? ¿Qué está pasando con mi vida? Bueno, si viene la duda, hermanos, pues es para correr a los pies de Cristo. Señor, yo quiero estar activo, yo quiero servirte, y yo quiero ser salvo. Si no soy salvo, yo quiero ser salvo, hermanos, porque mire, hermanos, de eso depende dónde vamos a pasar la eternidad. ¿Se acuerdan de Judas, hermano? Judas traicionó al Señor Jesucristo por 30 monedas de plata. A él le importó más la platita, los 30 monedas, y dijo, no, pues esto no, como que no le veo ningún futuro. O sea, futuro material, futuro momentáneo, futuro de este mundo. Dijo, no le veo futuro a esto. No parece, dice se dice que es el rey de Israel, rey de los judíos, pero pues no le veo, y pues yo soy el tesorero, y no, pues no. Si él es rey y yo tesorero, pues qué bien me va a ir, pero no llega al reino. Dijo, mejor lo vendo. 30 monedas de plata. Lo que le alcanzaba para comprar un terreno. Pero no lo compró, se ahorcó. Y se perdió y se fue al infierno. ¿Cuánto usted cree que le ha de pesar a ese hombre ahorita? Era un ser humano igual que usted, igual que yo. Imagínese cuánto le pesa por haber puesto en poco al Dios creador del universo. Lo puso en poco, dijo, no me interesan más. Me interesan más las 30 monedas de plata. Después no pudo con la conciencia que le redarguía y fue y se las aventó a los sacerdotes, les dice que da pecado, pero como no podía con ese malestar, porque no fue a arrepentirse donde debería, va y se arrepiente con los hombres, en lugar de haberse ido a arrepentir con el Señor Jesucristo, haberle pedido perdón, haberse humillado, fue y se ahorcó, y acabó con la vida física, pensando que ahí se iba a terminar el problema, pero no, que va. Ahí comenzó el peor de los problemas, en el infierno, y ahorita está en el infierno. Tiene ya 2000 años de estar ahí. Imagínense, ¿no? Por lo cual, versículo 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Estamos aquí, hermanos? Amén. Dice, porque de esta manera, versículo 11, de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, queremos estar allá con nuestro Señor Jesucristo? No hay cosa mejor, hermanos. Ahora, hermanos, para el apóstol Pedro, esto era preocupante. Versículo 12 dice, por esta razón, mis hermanos, amados hermanos, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Aunque ustedes ya las saben y estén confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación.
sabiendo que en breve debo de abandonar el cuerpo. En otras palabras, en breve me van a quitar la vida, me van a matar, me van a sacrificar, pero no importa. Él tenía la seguridad que moría y se iba con el Señor, se iba al cielo. Dice, en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia, después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Y nosotros lo tenemos aquí, hermanos. 2000 años después, aquí está. ¿Por qué el apóstol Pedro dijo estas cosas? Porque lo dijo inspirado por el Espíritu Santo. Por eso. Fue Dios quien habló a través de él, fue Dios quien lo usó para que lo escribiera, y aquí está 2000 años después, y nos está a nosotros recordando estas cosas, nos está exhortando, nos está animando a que le sirvamos con amor, hermano, al Señor. A que pongamos a Dios en primer lugar de nuestra vida. El Señor dice, el Señor Jesucristo lo dice, y está escrito en Mateo, el Evangelio de Mateo dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y justicia, y todo lo demás te vendrá por añadidura. ¿Verdad que sí? Amén. Todo lo demás te vendrá por añadidura, pero busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Qué triste, hermanos, personas que a veces buscamos primeramente las añadiduras y después, si acaso nos sobra tiempo, buscamos a Dios. Que Dios nos perdone y que Dios nos ayude, y que de aquí en adelante, espero que pongamos a Dios, todos los que estamos aquí, en primer lugar al Señor, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, hermanos. ¿Cierto o no es cierto? ¿Dios lo promete? Nos va a venir por añadidura lo demás, pero busquemos primeramente a Dios. Nos vamos a orar. Padre, perdónenos, Señor, cuantas veces lo hemos puesto en segundo o en tercero o en cuarto lugar, Señor. Y ayúdenos, oh Dios, a ponerlo a usted en primer lugar. Que cada palabra de esta Biblia, Señor, sea en nosotros haciendo eco, Señor, hablándonos y haciéndonos saber que esa es su palabra, es usted hablándonos a cada uno de nosotros. Ayúdenos a escudriñarla, a leerla, a adquirir conocimiento, Señor. Que esa fe, Señor, que es el fundamento de nuestra salvación, la cual nos llevó a creer en nuestro Señor Jesucristo, aceptarlo como nuestro Señor y Salvador, a pedir perdón por nuestros pecados, Señor, le añadamos virtud, Señor. Virtud, conocimiento, dominio propio. Señor, que podamos tener el dominio propio, Señor, para que nuestro carácter sea afable, sea benigno, sea bueno para con las demás personas, que tengamos amor hacia los demás, que seamos compasivos, Señor. Padre, perdónenos, Señor, cuántas veces le hemos fallado, como en el matrimonio, Señor, como esposos, como cristianos que somos afuera, donde quiera que estemos, en el trabajo, en la tienda, en la calle, donde quiera que andemos, Señor. Recuérdenos, Señor, que tenemos que ser instrumentos en sus manos, Padre, porque usted ha preparado obras de antemano para que nosotros andemos en ellas, Señor. Queremos, Padre, que el Espíritu Santo nos guíe, Señor, a andar en esas obras. Necesitamos, Señor. Su palabra dice, Señor, que si estas cosas que se han mencionado aquí, que están escritas en su palabra, están en nosotros, dice que no nos van a dejar estar ociosos ni sin fruto. Padre, que seamos personas piadosas, que tengamos amor hacia nuestro prójimo, que estemos adquiriendo conocimiento, que tengamos ese deseo de leer su palabra, de escudriñarla, Señor. Padre, se lo pedimos en el precioso nombre de Jesús, y la gracia le damos, Señor. Amén.